Bienvenidos amigos. Bueno, no por gusto en estos días he venido desarrollando el tema este de los perros que ladran. Y bueno, no por gusto les fui ofreciendo a ustedes algunas consideraciones sobre el origen de la frase y el uso que en todos los tiempos le ha dado el ser humano a partir de sus experiencias personales y sus interpretaciones. Hoy vamos, bueno, pues como que de alguna manera diciéndole a Manuel Milanés, ladran, Manuel, señal de que andamos. Bueno, pues por acá hay una publicación en Twitter que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. También vamos a conversar sobre una publicación que está en la frontera transparente, los viajes de Vallivera a Ucrania y la guerra en la región. Y bueno, vamos a ver este tema que se titula Análisis desde otra perspectiva. Y por último, cerraremos con esta otra publicación que está en la frontera transparente y que, bueno, pues cuenta con el análisis de un artículo que, digamos, por allá, por 2013, publicó Guillermo Fariñas, Coco Fariñas, en una página web que tenía el Foro Antitotalitario Unido y que, bueno, por estos tiempos, al ser tan lejana en la fecha de publicación, pareciera que queda en el olvido, pero no está en el olvido porque ha vuelto a este mundo donde los perros ladran, donde la gente publica, donde, bueno, pues se habla y se habla. Bueno, pues ha vuelto esta publicación a cobrar relevancia desde mi punto de vista. Y lógicamente lo quiero compartir con ustedes y usted decide por dónde se quiere ir. En la búsqueda de la verdad, de la libertad y con la intención siempre de marchar contra el olvido. Comencemos. Primero que todo, recordarles que si quieres seguir este canal y si quieres seguir la página lafronteratransparente.com, por donde suelo diariamente, a veces o algunas veces, porque no siempre hay tiempo para hacerlo todos los días, donde suelo comunicarme con los que me siguen. Si vas aquí a la frontera transparente, lo puedes buscar en el buscador, tú pones en el buscador en tu teléfono lafronteratransparente.com y ahí te aparece en este formato de teléfono, pero también si lo buscas desde tu computadora, es igual en el buscador. Pones la frontera transparente y ahí te aparece este sitio. Aquí a la derecha vas a ver que tienes esta almohadilla azul que dice seguir. Si tú das clic ahí, automáticamente, cada vez que yo publique en la frontera transparente, te va a llegar una notificación. También vas a estar al tanto de lo que se diga aquí. ¿Por qué es importante? Porque muchos temas que esta plataforma en la que estamos no permite, hay que irlo a buscar allí, puesto que allí hay un poco más de libertad. También acá en este canal, Idolidia Darias contra el olvido, bueno, pues también sabes que si vas a la derecha, arriba, donde está la campanita, y le das clic, pues lógicamente vas a encontrar allí la forma de que cada vez que se publique un video te lleguen las notificaciones. Generalmente no lo hago live por razones de tiempo, pero también de, bueno, pues digamos que estrategia por ahora. Aunque les aseguro que si lo permite este sitio, haremos algunas después. Y digo si lo permite porque estamos hablando desde una plataforma donde yo he sido en estos 2 últimos años muy asediada y muy reprimida. Bueno, pues dicho todo esto, los invito a, si no se han sumado a seguirme en el canal, a hacerlo, compartir las publicaciones y sobre todas las cosas, bueno, pues enviarme tus comentarios, dejármelos en la cajita de los comentarios o de cualquier manera, bueno, pues hacérmelo llegar de la forma que a ti te parezca más conveniente, porque también en Telegram
hay una cuenta que se llama Idolidia Darias contra el olvido, donde, bueno, pues suelo compartir informaciones. De más está decirles que igual lo hago en Twitter, en la cuenta Idolidia Darias, que es precisamente con esa red social con la que empiezo hoy a hablar con ustedes, y es esa red social en la que cuando me castigan por aquí, bueno, pues uso mucho más por allá. En Idolidia Darias, arroba Idolidia Darias de Twitter, yo comparto también lo que pongo, lo que publico en La Frontera Transparente, y también comparto lo que publico en, bueno, pues esta plataforma. En el día de hoy, temprano, bueno, pues tanto en La Frontera Transparente y enlazado a mi cuenta de Twitter, hay un artículo que les invito a mirar. Se llama, yo lo titulé, Los viajes de Valliver a Ucrania y la guerra en la región. Bueno, pues ustedes saben la historia de los viajes de Gulliver, que desde niños nos, bueno, pues se relacionaron con esas historias de Gulliver en el país de los gigantes, Gulliver en el país de los pequeñitos. Y bueno, pues realmente no tiene nada que ver lo que yo explico ahí sobre ni gigantes, ni enanos, ni viajes de un hombre grandioso, pero utilizo por una cuestión de, digamos que un poco en broma, esta manera. Y bueno, pues también en mi cuenta de Twitter en el día de hoy, yo les compartí a ustedes en un hilo unos versos del indio Naborí, un poeta cubano, que, bueno, pues yo les compartí allí esos versos, pero les pedí que los leyeran para comprender qué significa para los cubanos cuando alguien dice que te has aplatanado. Entonces, después les dije que el indio Naborí, de admirado y seguido por cientos miles de cubanos, terminó siendo despreciado por una buena parte de los cubanos cuando Fidel Castro llega al poder, se instaura, se autoproclama dueño de Cuba y comienza a utilizar a muchos hombres y mujeres prominentes del país, los usa para ganar a su favor seguidores, admiradores, porque ustedes saben bien, si Shakira es amiga mía y Shakira se lleva bien conmigo, bueno, pues todo el mundo mira hacia mí también. Y pongo el ejemplo de la colombiana porque, óigame, lo que está pasando por ese mundo da pena ajena, pero no es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de este cubano, un poeta muy apreciado por la ciudadanía, que terminó siendo muy despreciado, y precisamente por toda esa actitud genuflexa ante Fidel Castro, y bueno, pues dejarse convertir en cierto figurín de esa dictadura, aun cuando, bueno, pues sus poesías conservaban eh, pues un sentido de cubanía, un sentido de pertenencia en la isla. Entonces, yo, bueno, pues doy esas explicaciones en un hilo de Twitter, y, eh, bueno, pues por esa razón, para que entiendan cómo, por ejemplo, si yo ahora digo de cómo los Biden se aplatanaron en Ucrania, ustedes comprendan un poco que el sentido es figurado, pero que tiene que ver un poco con enamorarse, digamos que afianzarse en un lugar. Y bueno, lógicamente los Biden con una intención malsana, malvada, pero ya sabemos que el poderoso caballero es don dinero. Bueno, hablamos también de un poeta español y como mismo dice la viajera peninsular, bueno, pues dice, como te has aplatanado, qué sinsonte enamorado te dio cita en el palmar. Dejaste viña y pomar, soñando caña y café, y tu alma española fue canción de arado y guataca, cuando al vaivén de una hamaca te diste al cucalambé.
Y bueno, pues España y Cuba es inevitable en las citas y demás. También nos mantenemos entonces acá en el día de hoy con otros temas y bueno, pues el que de cierta manera yo bueno, pues hablo con relación a la publicación de Manuel Milanés en su cuenta de Twitter. Bueno, Manuel Milanés, para los que llegan por esta primera vez al canal y no suelen estar al tanto de lo que ocurre en el mundo nuestro, eh, por las razones que sean, todo el mundo no llega al mismo tiempo ni a la misma vez a las informaciones. Y Manuel Milanés es cubano, es un cubano que tiene un canal de YouTube que tiene más de 100.000 seguidores. Es, una, es un hombre que ha ganado mucha simpatía, mucha admiración en el mundo de la política también y en el mundo de la economía, porque suele, bueno, pues ayudar a entender mucho a los que van a su canal los tiempos que vivimos, no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo, pero sobre todas las cosas tiene una fuerte pertenencia al partido y que también él representa, el Foro Antitotalitario Unido, de quien es un coordinador internacional y bueno, pues ha estado por estos días también asistiendo a eventos donde se habla, se busca, se lucha por el bienestar y el futuro de América y sobre todas las cosas de Cuba que sufre, para la que siempre el Foro Antitotalitario Unido envía todas las palabras y no solo la primera, como dijera Martí. Bueno, pues acá él está haciendo publicación en Twitter, todo parece indicar que por la relevancia que ha alcanzado en su labor junto a un grupo significativo de activistas que pertenecen al Foro Antitotalitario Unido, pues por algunos lugares han salido ataques, fotos, insultos y bueno, pues por este día acá tenemos como Manuel Milanés, bueno, responde a una de las personas que en su cuenta de Twitter, pues, lógicamente, se proyecta de una manera que no tiene nada que ver con su pensamiento y con la forma que tiene él de defender la libertad, la democracia. Yo, de este tema de por qué atacan cuando tú propones una vía que no le gusta a los demás, quisiera tal vez en el futuro conversar con activistas del Foro Antitotalitario Unido, pero también quisiera comentarles a ustedes sobre mis estudios y mis investigaciones de la vida en el Escambray, en la primera década que Fidel Castro llegó y se instaló en el poder, y la forma que usaron los cubanos para ir contra la tiranía, para ir contra el totalitarismo. Pero bueno, dicho esto, bueno, pues acá está. Y de cierta manera yo relacionaba, le daba una especie de respuesta a Manuel cuando empezamos, porque hace también poco yo había trabajado este tema aquí en el canal, Los perros ladran, pero la caravana avanza. Y también había escrito para La Frontera Transparente, Los perros ladran, pero la caravana avanza. Había explicado un poco el tema de cuando los perros ladran y todo esto, la historia de esta frase, de dónde salió. Y bueno, pues miren qué pronto puedo usarla para, bueno, pues tratar ciertos asuntos que ya se están dando en estos días. Vamos entonces ahora a mirar esta otra publicación que se llama Análisis desde otra perspectiva y que está precisamente publicada este día en La Frontera Transparente. Y es que recientemente yo cuando me levanto, pues comienzo a navegar por distintos sitios, distintos puertos, y esto lo digo figurativamente porque es la navegación por internet.
navego por distintas cuentas, por distintos sitios y voy buscando datos, voy buscando enlaces y voy buscando informes que no todos se pueden dar el mismo día. Los dejo por acá y siempre busco la ocasión para compartirlos con ustedes. Hace unos días me encontré una imagen en las redes, una foto que me llevó a navegar por diferentes mares y, bueno, pues detenerme en los puertos que sugieren el análisis del mundo que nos rodea, pero lo hice alejándome de la narrativa que nos ha acompañado siempre. Yo escribí en un post recientemente aquí en La Frontera Transparente sobre temas que siempre nos los impartieron en las aulas de una manera y que vueltos a analizar en día de hoy desde otra perspectiva, pues uno suele darse cuenta que hay mucho por desvelar e incluso que han aparecido nuevos hallazgos que cambian por completo el curso de esa historia que nos dieron como real. Puse ejemplos de hallazgos en México, en Perú, en el mismo Egipto, en otras regiones de Europa, con el tema de las pirámides, con el tema de las civilizaciones antiguas, que cuando esos hallazgos salen ahora y se estudian y se analizan, te das cuenta de que la historia que te contaron ya no es así. Igual sucede con cientos de seres en este mundo que ya públicamente están cuestionando la forma de la Tierra y otros que están cuestionando ciertos temas que nos impartieron de una forma y que vistos a la luz de los días de hoy con las nuevas formas que hay de mirar y de comparar, pues comienzan a ser cuestionados. Esto igualmente lo presenté en ocasiones en este blog, La Frontera Transparente, y también lo he dicho en el canal, solo que estoy dejando constancia en La Frontera Transparente por si me eliminan el canal, por lo menos quede la frontera transparente con la información. He hablado también con el tema de la medicina, con el tema de las formas de, bueno, pues tratar algunos asuntos en nuestro cuerpo y de las máquinas o experimentos para, bueno, pues ayudar al ser humano a ser un ser con mejor compostura física. Es que ya yo no sé si puedas mencionar ciertas palabras porque, bueno, pues la inteligencia artificial es muy inteligente. Resulta que en esa búsqueda me encontré una que yo cuando la miré dije, esto, bueno, pues es interesante, porque se titulaba Aliviar las dolencias desde otra perspectiva. Y entonces venía la foto de una máquina. La máquina, y voy a ponerlo acá para que lo vean en pantalla, se llama máquina Lakovsky. Yo nunca había escuchado de ella, yo no tenía la menor idea de la importancia que tenía. Y dije, voy a buscar en el buscador de siempre, en el que está al alcance de todos, y no encontré una referencia tan amplia, pero entonces dije, me voy a conformar con esta y bueno, pues seguí mirando. Y ahí sobre Wikipedia, donde habla de esa máquina, muy escuetamente, comencé entonces a enlazar a otros lugares y a otras referencias que me daban ahí y encontré algunas pistas que me llevaron a entender por qué casi no sabemos ni qué tiene, ni qué significa la Koski, ni qué es esa máquina, ni nada de eso. Yo busqué en el hegemónico, hay poco sobre ella, pero bueno, seguí analizando a partir de lo poco que había sobre ella. En La Frontera Transparente les estoy dejando los enlaces para si ustedes quieren ir a ver por dónde yo anduve. Finalmente, bueno, pues encontré algo interesante que se dice en esos lugares donde se ofrecen imágenes de esa máquina y se dice que ha habido informes de relatos asombrosos y dramáticos de curas para muchas dolencias, incluso situaciones extremas que, bueno, pues
van saliendo a flote cuando se exponen a la energía de esos dispositivos. Bueno, ahí viene una serie de explicaciones sobre esa máquina que yo no puedo leer aquí. Por lo menos aquí en esta plataforma no la puedo leer. Por eso lo tengo ahí en la frontera transparente por si ustedes en algún momento quieren ir a leer. Y bueno, pues lo que está escrito ahí eh, es sumamente importante. Y al buen entendedor, ya ustedes, bueno, pues comprenderán por qué la máquina no es conocida, por qué la máquina apenas existen referencias de ellas. Acuérdense que todo el mundo no nos quiere sano, no nos quieren sanos. Bueno, aquí en la frontera transparente ya yo he venido hablando de otros temas y hay otras publicaciones donde yo hablo del plasma de Quinton, de la ingesta de agua de mar, sobre hombres que sabían demasiado y murieron en el olvido. Y bueno, otros temas que han sido vetados en esta plataforma porque desgraciadamente, bueno, pues sabemos que poderoso caballero es el negocio entre los iguales. Así que amigos, esta parte la dejo al estudio y al análisis de ustedes y entonces yo la llevo a esta otra en la que le digo a ustedes que cuando nosotros estudiábamos en el pasado, cuando nos daban las clases de cultura, de arquitectura, de escultura, y nos hablaban de lienzos, o sea, pinturas y otras edificaciones, siempre nos decían que, bueno, pues eran grandiosas porque el ideal del hombre era la grandiosidad. Y entonces cuando usted veía las construcciones, usted decía, digamos que yo mido 1,5 metros, vamos a ser el más alto de todos, 1,5 metros, tal vez alguien 2 metros. ¿Para qué vamos a hacer esas puertas tan altas? ¿Para qué vamos a hacer esos sitios así? Bueno, imagínense. Otros, desde otra perspectiva, te dicen, ¿y si los que vivían en esa época eran altos, pero muy altos? Bueno, pues aquí les dejo algunas imágenes. Ustedes razonen, ustedes piensen, ustedes, bueno, pues busquen eh, estos libros, miren cómo eran y lógicamente usted se imagina lo difícil que es para alguien de esta estatura leer este libro. Bueno, todo en la vida tiene un porqué. A veces a todos los porqués no llegamos a la misma vez, como dije ahorita. Todo en la vida requiere de un razonamiento, pero igualmente les digo, no todos llegamos al mismo tiempo. Pasemos entonces ahora a la tercera propuesta del día de hoy, y el tema, la traición y la ceguera de los propios cubanos. Volvemos a Cuba, empezamos con Cuba y volvemos a Cuba. Empezamos hablando de los cubanos y de lo que está ocurriendo en el mundo del social media y entonces ahora volvemos a Cuba y a hablar del tema la traición y la ceguera. Bueno, aquí yo les digo a mis seguidores que solo tienen que aplicar la lógica, aplicar el razonamiento. Por estos días, en algunos lugares se está hablando, se está conversando entre individuos de la política de Biden, de la política que en estos momentos rige el país, con algunos cubanos que están aquí en el exilio y que han sido en mi opinión particular, bueno, pues yo creo que de cierta forma esos resortes de poder que hay detrás en este país los han alzado para que puedan ser relevantes porque han recibido mediáticamente ciertas ayudas. Algunos de ellos en estos días se han sentado a conversar a nombre de los cubanos. Yo no sé si bueno, pues los cubanos a los que usan cuando van a conversar con Mallorcas o cuando van a conversar con alguien de la administración Biden, si esos cubanos que ellos refieren
que conversan a nombres de ellos. No sé cuáles son porque, por ejemplo, conmigo nadie ha contado. Pero en estos días en que están pasando todas estas situaciones, empiezan a hablar de putinismo y empiezan a decir que el tema de putinismo como si de eso no se hubiera hablado nunca. Yo quisiera a los que vengan aquí a este canal, a los que revisen todas las historias, que ustedes lean este artículo que se escribió en 2013. Es una alerta a la diáspora cubana, el exilio y a la opinión pública. Y está, bueno, pues en la frontera transparente, ahí tienen el enlace a los sitios donde está un artículo que, bueno, pues se publicó en la parte 1 y en la parte 2 en el 2013 por Guillermo Fariñas, donde él habla que todos los cubanos 2013 debían estar atentos a estas historias que en ese momento se estaban cocinando de diálogos y de conversaciones entre cubanos, pero al que no está ajeno, no estaba ajeno el gobierno de Cuba. Él en ese momento advirtió que había que estar atentos a ese diálogo, que el gobierno tratará de incluir en el mismo solo a personalidades mediáticas preparadas, permitidas, alentadas. Esto lo agrego yo, no lo dijo él, pero sé que lo piensa igual que yo de esa manera, por el castrismo. En esa ocasión, Fariñas dijo que la diáspora, el exilio, y la opinión pública internacional y la nacional debían estar atentas y de exigir que en ese diálogo entre cubanos participara la oposición no violenta de la isla. Ya en 2013 se estaba viendo que en ese diálogo entre cubanos, que bueno, pues ya se perfilaba como manejado tras bambalinas, debía estar la oposición violenta, no un grupo o no una parte. Bueno, dicho esto, solo me queda preguntar cuál es la sorpresa por estos días con el tema del putinismo, cuando se sabe que hay otras variantes, hay otras formas peores, o yo no sé cuál de ellas es la peor, que se podrían estar dando ya sobre la historia de Cuba. Bueno, amigos, por hoy los dejo. Como siempre, compartan y pues también aceptaremos en un momento determinado cualquier sugerencia, con mucho gusto, @Idolidia Darias en Twitter, en Telegram, me pueden escribir, pueden seguir Telegram contra el olvido. Y también, bueno, pues en los comentarios que hay, la cajita de los comentarios que hay debajo de cada post, o también la forma que hay de comentar en YouTube, bueno, pues por ahí estamos en comunicación con ustedes.